Muy buenos días, compañeros y compañeras del motor. Ayer, 15 de octubre, hizo un año desde que tomé una de las mejores decisiones que he tomado, muchas y muchas tomaré, de esta etapa terrenal, que fue la de comprarme una moto. Ayer, 15 de octubre, el año pasado entré en Wallapop y me pillé una moto, tú. En Wallapop, ¿quién Animal Habitat? Muy bien. 6 meses después conseguí la 2 y empecé a rodar. Llevo rodando 6 meses de risas, de glorias, de que te dé el aire, que te dé el aire, que te dé el aire. Muy bien. Y ayer me había planteado, puesto que he estado 6 meses saliendo con un montón de peña, salir solo. Lo comenté en un grupo de amigos, de lobo solitario, pim pam pum. Sí, señor. Con lo que soy yo de estar con gente, pues sí. Y nada, y me fui a la gasolinera de Los Anzuelos, como había amenazado, a las 9 de la mañana, para poner gasolina, tomar un cortado e irme, o por la costa, o por el interior, yo qué sé. Y como es punto de quedada para mucha gente, empezaron a llegar grupos, y llegó un grupo conocido, ahí liderado por la compañera Wendy, una motera estupenda aquí de Valencia y todo el rollo. Nos saludamos, nos chocamos la mano, pim pam pum, nos preguntábamos qué hacíamos. Yo expresé que me apetecía rodar solico ese día y tal. Me ofrecieron ir a Carcaixent, que había una matinal motera. Carcaixent es mi pueblo, sí. Yo dije, no, hoy pim pam, a mi aire, tim, pero con amor y buen rollo, ¿vale? Estuvimos hablando, pim pam pum, salieron. Seguí allí con mi cortaico. Y llegó otro glorioso grupo de aquí de Valencia, harlistas. Y pim pam pum, aterrizaron. Entre ellos reconocí a Rafa y a Tolo. Y nada, nos saludamos. Y Rafa me comentó que iban a hacer una ruta, digamos, por la costa. Sueca, Cullera, Gandía. Y sí que me apetecía apuntarme y tal. Y yo le dije amablemente que nada, que iba a ir a otro rollo, pim pam pum. Gente muy maja, con la que ya hemos compartido alguna vez. Bien. Hicieron su encuentro, subieron a sus motos y se fueron. Y en eso que estaba a punto de salir, llegó otro compañero, José Soriano, ahí a repostar gasolina. Lo vi llegar aquí yo de hoy. Mira, José, qué majo. Entablamos conversación. ¿Qué haces, Vicente? ¿Y tú, José? Yo comento, nada, yo voy a darme una vuelta así, a libitum. ¿Y tú qué haces? Dice, he quedado con los compis de Vickers and Garage. Siempre hay Garage and Vickers. Bueno, esa gente estupenda. Y me dijo, y nos vamos a la matinal de Carcaixent. ¿Te vienes? Y yo le dije, vale. Jiji, sí, ¿por qué no? José es colega y de repente, las cosas entran de una manera y de otra y cambias de opinión como aquel que se cambia de camiseta. ¿Por qué no? ¿Vale? Nos fuimos a recoger a sus colegas a su sede y partimos para Carcaixent. Y fue una matinal divertida, en la que estuve con gente de diferentes grupos, almorzando, gente a la que aprecio. Me encontré allí a José y Alicia, de Motocustom Valencia, y pudimos almorzar juntos, contrastar. Es gente con la que salgo mucho y a la que quiero un montón. Y nada, un concierto estupendo de unos niños que me encantó. Ahora os pondré un par de villancicos de ellos, o uno. Hicieron unas demostraciones con motocicletas, con figura de este palo. Y volvimos para Valencia. Y oye, fue una manera estupenda de celebrar mi primer aniversario en 2 ruedas, en mi pueblo de origen y con gente estupenda a la que estoy conociendo. El vídeo será más largo, mi chapa, que lo que os voy a mostrar, que es cortito. Pero es lo que hay. Tenemos una pequeña exposición de verdaderas joyas. Esta es la montesa que tenía mi vecino en Carcaixent. Mira, mira, mira. Mira. Que tuneadicas
Y mira que se le sacó partido a las derbis, ¿eh? En competición. Mira. Y una coseta muy buena. Bueno, vamos a ver si podemos almorzar. Me he encontrado aquí. ¿Eh? Somos muy cansinos. Hola. Nosotros sin parar, sin parar. Bon dia, Carcaixent! Oye, pues qué alegría que haya pequeñajos que les guste. Ahí está. Este tipo de música para mí siempre es una alegría. Y además en Carcaixent, toma.